Ceballos. Yo soy pediatra, nefróloga infantil y les doy la más cordial bienvenida a este webinar que es el número 4 durante toda esta semana del riñón 2021 y les tenemos preparado unas charlas que son bastante interesantes y la idea es que en la medida que surjan dudas las puedan hacer por el chat para que hagamos al final de todas las presentaciones una rica conversación para resolver todas sus dudas. ¿Ok? Les voy a partir porque yo les voy a compartir mi presentación, que soy la que va a iniciar la jornada de hoy. Como les decía, nuestro webinar pediátrico comenzará conversando sobre el contexto pediátrico del Día Mundial del Riñón. Posteriormente, Alejandro Sepúlveda nos hablará sobre la perspectiva nutricional de la salud renal en niños. María Teresa nos hablará sobre los aspectos psicosociales de la enfermedad renal en los niños. Y finalmente, Martina, que es una pacientita nuestra, nos hablará sobre su testimonio en vida de ser una paciente portadora de una enfermedad renal crónica. Entonces, recordarles para los que no han sabido hasta ahora, el logo, o más bien dicho, nuestro eslogan de este año es Viviendo Bien con la Enfermedad Renal. Para los que no saben, digamos, conmemoración del Día Mundial del Riñón partió como una campaña dedicada a difundir el perfil de la enfermedad renal, que sabemos que en la población adulta llega hasta un 10%. Por lo tanto, el objetivo es aumentar la conciencia de la importancia y las consecuencias que tiene la enfermedad renal. Y ya se inició esta conmemoración desde el año 2006 y se hace anualmente, que internacionalmente se hace en el mes de marzo, pero por razones logísticas chilenas hemos decidido hacerla durante el mes de mayo y en vez de ser solo un día, es una semana completa. Ahora, pensando en los niños, ¿qué ocurre? La enfermedad renal crónica no solo ocurre en los adultos, sino que a cualquier edad, y la mayoría de sus causas, por lo menos en niños, son tratables. Y de hecho, desarrollar una insuficiencia renal en el niño es muy importante porque muy probablemente ese niño a largo plazo también va a tener esta misma enfermedad en la adultez. Y no solo el compromiso ataca los riñones propiamente tal, sino que asocia un montón de otras comorbilidades y consecuencias que pueden desencadenar problemas en los niños dentro de su esfera personal, educacional y familiar. Aquí gráficamente les quiero mostrar cómo a lo largo de la vida, desde incluso la gestación durante el embarazo de cada una de las mamás, ya se está generando todo un ambiente favorecedor o desfavorecedor, o sea, en positivo o negativo, para una salud renal. Y en la medida que los chicos van creciendo, van apareciendo distintas enfermedades hasta que se manifiestan y es más evidente en la adultez. La prevalencia, o sea, cuántos son los pacientes comprometidos con enfermedad renal en los niños, da cuenta de 15 a 74 casos por millón de habitantes. Y lo más importante es que dejan un legado para la adultez. Por lo tanto, todo lo que podamos hacer en cuanto a prevención es muy importante porque vamos a hacer que los adultos tampoco tengan esta enfermedad. Y aquí solo para mostrarles cuáles son las causas de enfermedad renal en los niños, que la gran mayoría, hasta un 50%, son generadas por enfermedades que se llaman malformaciones del tracto urinario y de los riñones propiamente tal. Y ya menos importante, causas como inflamación al riñón que le llamamos glomerulonefritis. Y lo mismo son básicamente las causas que van a generar enfermedad renal, pero que es terminal. Y eso quiere decir que no nos queda otra opción que sustituir al riñón, y eso puede ser por la diálisis o bien por el trasplante. Les quiero mostrar algunas cifras para que conozcan cuál es nuestra realidad nacional. Nosotros como pediatras, en la Sociedad Chilena de Pediatría, tenemos una subrama que somos todos los nefrólogos infantiles del país. Y el 2017, y cada cierto tiempo, vamos renovando la estadística nacional. Y ya para el año 2017 se describía que habría alrededor casi de 1.200 niños con enfermedad renal,
sin haber una preponderancia entre niños y niñas, es decir, más o menos tienen la misma incidencia, no importando el sexo. La edad promedio al diagnóstico son alrededor de los 5 años, que como ven es muy precoz en la vida. Aquí es para mostrarles la prevalencia, lo mismo que les explicaba anteriormente, cuántos casos hay acumulados, y es alrededor de 112 casos por millón de habitantes en los menores de 15 años. Y si ven, la incidencia en todos estos años, desde el año 94 a la fecha, ha tendido a aumentar, pero en los últimos años más bien se ha estabilizado, o sea, más o menos encontraríamos el mismo número de niños afectados en el año. Y la incidencia, que quiere decir los casos nuevos que tenemos por año, son alrededor de 17 casos por millón de habitantes de menores de 15 años. Y como ven aquí también hubo un aumento en la tasa de los casos desde el año 2013 al 2017. Y esto probablemente porque también tenemos más conocimiento de estas enfermedades y podemos detectarlas precozmente y hacer todas las medidas preventivas para que esto no progrese en el tiempo. Aquí también mostrarles la realidad nacional, que es concordante a lo que les comentaba anteriormente. Más del 50% corresponden a estas malformaciones, o sea, son problemas congénitos que no podemos, digamos, solucionar, sino que se nace con ese problema. Pero de otra manera también podemos hacer diagnóstico precoz, que vamos a conversar un poquito más adelante. El otro porcentaje importante corresponden a las glomerulopatías, que son estas inflamaciones del riñón. Después tenemos causas hereditarias que tienen que ver con problemas más bien genéticos que se van heredando de familia en familia. Y después hay otras causas que son menos importantes, pero no vale la pena que las mencionemos en este momento. Ahora, ¿qué pasa con estos niños? Porque tenemos distintos tipos de tratamiento. La gran mayoría, como ven ahí, el 50% es tratamiento médico. ¿Qué quiere decir eso? Es con medicamentos, ¿ya? Y a veces puede ser uno, a veces más de uno, pero en general se pueden resolver las molestias que tenga el niño usando algún medicamento. Cuando ya eso no es posible y el riñón está muy comprometido, necesariamente tenemos que reemplazar esos riñones y ahí surge el concepto de la diálisis. Que existen dos tipos de diálisis, que ya se ha hablado en los otros webinars, pero que en el fondo es por un catéter en la guatita, que es la diálisis peritoneal, o bien un catéter que se pone en los vasos sanguíneos, que es la hemodiálisis. Y cualquiera de estas dos formas nos permite filtrar la sangre para que el niño no se llene de estos productos tóxicos en el cuerpo. Y la otra opción es que se realice un trasplante, que por lejos es la mejor terapia cuando ya el riñón no es capaz de cumplir las funciones. Y como ven aquí en los chicos, por lo menos en niños, más o menos el 50% entre esos grupos están distribuidos entre los que están en diálisis y en los que están en trasplante. Y nuestro objetivo, sobre todo en niños, es que logren ojalá un trasplante, porque sabemos que tiene una muchísima mejor calidad de vida y pueden desarrollarse y tener todas las actividades que un niño acorde a la edad podría tener. Y de hecho eso es lo que también queremos que ustedes conozcan, la realidad de una pacientita trasplantada renal, que más adelante vamos a conversar con Martina para que les cuente su propia experiencia. Bueno, y en este concepto de poder vivir bien con la enfermedad renal es donde nosotros tenemos el concepto de empoderamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que podamos tener la mayor cantidad de información posible de los distintos grupos y profesionales que trabajan en el cuidado de los niños con enfermedad renal para poder afrontar este tratamiento y vivirlo de la mejor manera y por supuesto tener mejores resultados. Si nosotros sabemos lo que nos pasa, también vamos a saber por qué tenemos que usar un medicamento u otro, por qué tenemos que dializarnos, por qué no tenemos que hacer una cosa, por qué sí tenemos que hacer otra. Entonces, eso es lo que promueve nuestra Semana del Riñón y en este caso particular de los niños, poder conocer todo lo que involucra la enfermedad renal para que podamos mejorar y sobre todo nuestra calidad de vida, que es lo que finalmente importa. Desafortunadamente, como ocurre también en los adultos, en los niños la enfermedad renal no tiene mayores molestias. Es por eso que nosotros tenemos que considerar que no hay síntomas y signos, pero sí podemos tener algunas alteraciones que nos van a dar algunas banderitas rojas y decir algo aquí pasa, por lo tanto tenemos que hacer más estudios.
Por lo tanto, eso es lo que nosotros reforzamos, el concepto de la vigilancia. Y esto parte precozmente desde, como decíamos en primer lugar, desde el embarazo de la mamá. En la medida que la mamá tenga un buen embarazo, no tenga presión alta en el embarazo, no haga diabetes, no haga infecciones, no fume, no use drogas, ese bebé en gestación, y por lo tanto esos riñoncitos van a crecer sanos. Y también aquí en esta fase es muy importante porque se puede hacer la ecografía prenatal, que puede diagnosticar precozmente estas malformaciones que, como les decía, era la causa más importante de enfermedad del riñón. También importa el crecimiento durante la vía intrauterina. Niños que son pequeños, que la mamá no tiene un buen aumento de peso durante el embarazo, van a ser niños que después pueden ser prematuros o de bajo peso. Y eso son grupos de niños que son más propensos a tener enfermedad renal. Luego, si en la familia hay antecedentes de enfermedad renal, tenemos que estar más alerta. Por ejemplo, si hay familiares que se dializan, si hay familiares que tienen cálculos, si hay personas que han hecho infecciones urinarias a repetición, hay que considerarlo como un factor de riesgo importante. Y cuando hay una enfermedad renal previa, por ejemplo, hay algunas enfermedades que pueden desarrollar problemas crónicos y no ser algo que se pase. Por ejemplo, el síndrome hemolítico urémico, que no sé si han escuchado, pero es un problema secundario cuando hay infecciones intestinales, una bacteria produce una toxina que ataca al riñón, y eso puede generar que los niños necesiten diálisis, aunque la mayoría de las veces esto es transitorio. También hay un síndrome que se llama nefrótico, que son niños que pierden muchas proteínas por la orina y se hinchan. Y ese es el principal motivo de consulta. Se le hinchan los párpados, se le hinchan las piernas. Cuando eso ocurre, hay que estar alerta. Puede ser un problema renal. La presión arterial, también, muy importante. Alejandro ayer en una de sus charlas comentó en el webinar de nutrición, la hipertensión arterial es un problema real también en los niños. No solo los adultos tienen la presión alta. Y esto no es bueno porque cuando hay presión alta, los vasitos sanguíneos de los niños envejecen muy rápido y eso hace que sean más predispuestos a tener problemas como infarto, derrame cerebral, y eso es algo que tenemos que diagnosticar y tratar precozmente en la infancia. Un problema que está cada vez más presente, desafortunadamente, es la obesidad. Sabemos que por efecto de la pandemia, muchas personas no hemos podido hacer actividad física como quisiéramos, estamos encerrados en nuestras casas, y a eso le sumamos que estamos muy pendientes de las pantallas, ya sea por el colegio, por el trabajo, y inevitablemente hemos ganado algunos kilos de peso. Bueno, en los niños eso también es muy perjudicial y puede generar varios problemas, dentro de ellos enfermedades al riñón también. Y también de la mano de la diabetes así como en los adultos, también se puede presentar en los niños, y la gran mayoría de las veces los niños necesitan tratamiento con insulina. Entonces son enfermedades que requieren mucho cuidado, y si no están bien cuidadas, también pueden generar problemas de la función del riñón. Por lo tanto, cuando uno dice, ya, bueno, tengo estos antecedentes, ¿qué puedo hacer? Uno puede partir simplemente con cumplir con todos sus controles de niño sano en el consultorio. Ahí el médico o la enfermera va a hacer un buen examen físico, le van a tomar la presión arterial, si es necesario y según las molestias que tenga el niño, les van a pedir exámenes de orina, exámenes de sangre, ecografías a los riñoncitos u otros según sea el caso. Pero en el fondo el mensaje es que cuando ustedes detecten algún síntoma extraño, consulten precozmente a su médico en atención primaria. No es necesario que lleguen directamente a un nefrólogo, pero si ellos detectan algún problema, hacemos toda la derivación, finalmente se decide si es necesario que la vea algún nefrólogo infantil. Y algo que quiero rescatar, que año a año se hace presente, que son las famosas 8 reglas de oro. Y esto consiste en cuáles son las 8 condiciones que favorecen y nos permiten tener una salud renal. Súper básico, de repente no lo consideramos importante, pero tomar agua todos los días es la principal hidratación que deberíamos recibir. Y eso va a depender del peso y la edad del niño, pero en general estamos hablando de 1 litro y medio según sea la edad. Y esto ojalá sea solo agua, no usar jugos, no usar bebidas.
La sal, también, un problema muy presente en nuestra población, en los chilenos en general. Somos buenos para comer sal. Nos gusta también las comidas chatarra. Nos gusta comer los completos, nos gusta comer sopaipilla, etc. Y todos esos alimentos tienen mucho contenido de sal. Y la sal produce problemas también de la presión, retención de líquidos, lo cual, si esto se perpetúa en el tiempo, también puede desencadenar problemas. Comer frutas y verduras, esto es parte de una alimentación sana que también promovemos. Hacer ejercicio, deberíamos tener una actividad física regular. De hecho, para que uno pudiese decir una actividad que sea saludable, deberían ser por lo menos 30 minutos, ojalá 3 a 5 veces por semana. Y de esa manera hacemos todas medidas de prevención y no solo tiene en el fondo beneficios para la salud renal, sino también del corazón, de los músculos, del ánimo incluso. Estar haciendo deportes regular a uno lo tiene mucho más animado y con ganas de hacer cosas. No fumar. Uno dice, bueno, los niños no fuman. Claro, la mayoría no fuma, pero los padres sí fuman. Y estar sometido a un ambiente lleno de humo de cigarrillo también es perjudicial para los niños. Otra cosa también que se nos hace presente es no usar drogas o medicamentos sin que los recete el médico. Estamos súper acostumbrados a que cuando nos duele la cabeza, estamos con faringitis o hay fiebre, se usen mucho los antiinflamatorios. Y los antiinflamatorios también tienen consecuencias que son negativas cuando lo usamos cuando no es debido. Eso es por dar un ejemplo. Hay varios otros medicamentos que también incluso son directamente dañinos para el riñón. Y controlar la presión. Es importante que en los consultorios cada vez más hay conciencia de que cada niño además hay que controlarle la presión, porque antes estaba este como paradigma de que la presión no era un problema en los niños, pero en la medida que tomamos la presión somos capaces de detectar si hay algún problema. Y usted, mamá, papá, amigos, si van al control médico y no le han tomado la presión, al menos deberían exigirlo que lo hicieran una vez por año. Eso es lo que se recomienda a los niños. Así que con todas estas medidas que pueden parecer muy básicas, los invito a que reflexionen y traten de cambiar su estilo de vida en pro de cuidar la salud general y el riñoncito en particular. Eso es lo que les quería comentar. Muchas gracias. Ahora voy a cortar mi presentación y quisiera presentarles a nuestro próximo expositor. Alejandro Sepúlveda es nutricionista, es egresado de la Universidad de Chile y actualmente es el jefe del Servicio de Alimentación y Nutrición del Hospital del Niño Luz Calvo Maquer. Es magíster en nutrición y alimentos y ha hecho varios diplomados en la INTA, que es la institución de, digamos, casi como ícono de nutrición en nuestro país, a cargo de la Universidad de Chile. Además es docente de varios programas de nutrición y del diplomado de nutrición de la enfermedad renal crónica de la Universidad Mayor. Y actualmente también es parte del Centro de Nutrición Cardiorrenal, que apoya bastante a los pacientes con problemas renales. Alejandro, por favor, te invito a tu presentación. Gracias. Hola, gracias. Gracias por la invitación. Un agrado compartir con amigas ahí que no las veo hace tiempo, María Teresa. Un gusto verlas. Bueno, la idea de esta presentación, ¿cierto?, es compartir algunos mensajes relacionados al riñón y cómo nos alimentamos para tratar de resguardar la función de este órgano, ¿cierto? Que finalmente una de las principales funciones que tiene es filtrar lo que nosotros estamos consumiendo. Ahora, ¿cómo esto se relaciona con la enfermedad renal o con las 8 reglas de oro, ¿cierto? Es lo que vamos a ver a continuación. Dentro de las cosas principales y que están dentro de la alimentación está el consumir agua y alimentarnos sanamente y cuidar nuestro peso. ¿Cuál es el tema en esto? ¿Cierto? Es que según la encuesta nacional de consumo de alimentos, solo el 5% de los chilenos y chilenas nos alimentamos saludablemente. Gran parte de nosotros, ¿cierto?, requiere cambios en la alimentación y claro, y hay un margen
que no es menor, ¿cierto? Casi un 10% de la población que come de muy mala forma. Y entonces, toda esta sobrecarga, ¿cierto? De sal, toda esta sobrecarga de proteína que podemos tener, puede afectar a los riñones. Y además, ¿cierto? Por otro lado, ¿cierto? Si no comemos frutas, si no comemos pescado, si no comemos legumbres, tampoco lo estamos protegiendo. Entonces, la idea de la presentación es ver cómo podemos ir haciendo pequeños cambios. Les quería presentar, por ejemplo, este es un caso de una anamnesis de un escolar de 7 años que debería pesar aproximadamente 2.300, perdón, 23 kilos y recibir diariamente aproximadamente 1.600 calorías al día. Y eso en el fondo un niño, un escolar debería tener un desayuno, un almuerzo, su once, su cena y cuando vayan al colegio una colación en la medida que sea necesario. Y entonces lo que nosotros nos vemos en la consulta habitualmente, que el chico se toma, por ejemplo, un vaso de leche con un par de cucharaditas de azúcar, un sándwich de pan de molde con una rebanada de jamón y queso, se lleva al colegio un paquete de galletas, un jugo, y se lleva en su lonchero un termo, ¿cierto?, de arroz con vienesa, con salchicha, una bebida y una fruta envasada. Llega del colegio, se come un yogur con otro paquete de galletas y en la noche se come un plato eh, de fideos con salsa y un postre. Y eso, ¿cierto? Que uno diría, bueno, si en realidad es lo que comemos a diario, en realidad a un niño le podría aportar 2.500 calorías, casi 1.000 calorías más de lo que él necesita. Si se fijan en términos de las cargas de proteínas, 97 gramos, también casi el doble de lo que necesita en términos de proteína, y también casi el doble del aporte de sal, ¿cierto? Que los pacientes o que un niño de 7 años requiere. Y entonces dice, bueno, no como tanto, pero estoy comiendo el doble. ¿Qué está pasando? Y en realidad tiene que ver cómo lo estamos haciendo en la generalidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Por qué nos alimentamos mal? Porque en general tomamos el 20% de la población consume el agua que es necesaria. Comemos también, no alcanzamos a cubrir los requerimientos de fruta y verdura, ¿cierto? Habitualmente cada uno de nosotros debería consumir 5 porciones de frutas y verduras, ojalá de distintos colores. Los lácteos, solamente el grupo menor de 5 años tiene un buen consumo de lácteos, pensando en 3 porciones de este alimento durante el día. A medida que vamos envejeciendo, el consumo de lácteos no es el mejor. Y cuando consumimos lácteos, muchas veces de estos son lácteos azucarados o son lácteos que tienen mucho contenido graso y por lo tanto va generando también un mayor aporte energético y subida de peso. No más allá del 20% de la población consume legumbres 2 veces a la semana y pescado también es bien falente en nuestra ingesta. Entonces, todos estos factores que son protectores de nuestra salud, ¿cierto? O indicadores de una buena alimentación, son falentes en nuestra población. ¿Cierto? Y finalmente, cuando vamos a comprar, lo que nos está pasando es que vamos a comprar el alimento que es más rico, que es de más fácil preparación, el que está más disponible, que nos dura más tiempo en el anaquel, ¿cierto? O el que nos llevan a la casa, ¿cierto? Por cualquier sea la aplicación. Y así vemos, ¿cierto? Que nosotros somos el segundo país latinoamericano que consume más cantidad de alimentos ultraprocesados. Y son estos los que tienen mayor cantidad de aditivos, de sal, de potasio, de sales de fósforo, y por lo tanto comemos poco de lo saludable y mucho de lo que nos perjudica, ¿cierto? Y eso se traduce, ¿cierto?, en que nosotros como chilenos comemos el doble de la cantidad de sal de lo que está recomendada por la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Y esta sal no viene principalmente del salero, sino que asociado al consumo de los ultraprocesados. Ahora, con los ultraprocesados también tenemos, ¿cierto?, un aumento o un mayor consumo de aceites y grasas saturadas, ¿cierto?, que está presente, como les comentaba, en los lácteos, en el chocolate, en los embutidos, en los quesos, ¿cierto?, que son los más perjudiciales, que son los que terminan obstruyendo nuestras arterias, y no solo del corazón, sino que también de las renales. Por lo tanto, tenemos un desbalance con mucha ingesta de grasas saturadas.
¿cierto? Y en ese sentido, cuando hablamos de grasas poliinsaturadas, como comemos pocos pescados, también tenemos poco consumo de ácidos grasos omega 3, que son los saludables para nosotros. ¿En qué se ha traducido esto, cierto? En esta mala alimentación, con mucho ultraprocesado, calorías más allá de lo que necesitamos, ¿cierto? Es una tendencia bien marcada en que cada vez son menos los niños que tienen un buen peso para su talla, ¿cierto? Que ha venido bajando en los últimos 10 años, y en el sentido contrario, ¿cierto? Los niños con obesidad han ido aumentando. Y estos son datos recientemente publicados por la JUNAEP. Y que lo que nos pasa, ¿cierto? Que al año pasado tenemos que el 64% de los niños de quinto básico tienen malnutrición por exceso. O sea, 3 de cada 5 estudiantes presenta malnutrición por exceso. Y ahí en el fondo siempre nos pasa que el niñito que se ve con un estado nutricional normal, ya se tiende a ojo de la mamá, de la familia, a ver flaquito, ¿cierto? Porque comparado con el resto, claramente se ve perjudicado. Y por lo tanto, la tendencia de esa familia es tratar de alimentar más a los niños que están con un peso adecuado. Entonces tenemos que empoderarnos, decir, no, mira, este peso es el mío, esto está bien, el fondo del resto está mal, y tratemos de abordarlos a ellos y no sentirnos culpables por tener un peso adecuado. Ahora, y en ese sentido, ¿cierto? Hemos desarrollado en Chile las guías alimentarias, ¿cierto? Que nos permiten alimentarnos de mejor forma. Y que en el fondo hacen eco también y se relacionan de buena forma con estas 8 reglas de oro para la salud renal, donde en el centro de nuestra alimentación debería estar el agua. El agua es sumamente importante para desarrollar nuestras funciones vitales cada día, ¿cierto? La actividad física, ¿cierto? Si bien no la comemos, es parte y complementa adecuadamente lo que nosotros debemos desarrollar todos los días, ¿cierto? Y no lo consideramos como alimento, y aparecen acá abajo en blanco y negro, ¿cierto? Haciendo un símil de los sellos que nos han dado buenos resultados en términos de política pública, ¿cierto? Evitar el azúcar, todos los alimentos chatarra, ¿cierto? La sal, de manera tal de no considerarlo dentro de lo que debe ser una alimentación balanceada, ¿cierto? El consumo de frutas y verduras aparece aquí en mayores cantidades porque debería ser lo que más nosotros deberíamos consumir, y vamos a ver ahora cuánto o cómo podríamos organizar esto, ¿cierto? Entonces, para mantener un peso saludable hay que realizar actividad física de manera diaria, ¿cierto? Comentaba la doctora Ceballos, ¿cierto? Ojo con las pantallas, estamos incluso ya en la mesa con el celular, con la tablet, tratar de tener restricciones en ese sentido y tratar de fomentar la actividad física. Y ahí existen algunas aplicaciones en el teléfono, algunos videojuegos, ¿cierto? De baile, de danza, de ejercicios que, si ya el tema de utilizar la tecnología para fomentar la actividad física en los chicos, ¿cierto? Leer y comparar las etiquetas. Entre menos etiquetas tengo un alimento ultraprocesado, mejor va a ser. Los alimentos nosotros los estamos catalogando en términos de alimentos altos en calorías, altos en grasas saturadas, altos en azúcar, altos en sodio. Todos esos alimentos son perjudiciales para la salud renal y por lo tanto, entre menos sellos, mejor. Legumbres deberíamos estarlas incorporando al menos 2 veces a la semana, idealmente no mezcladas con cecina. O sea, si nos comemos los porotos, si nos comemos la lenteja, ideal, 2 veces a la semana, 3 veces bien, pero si le ponemos un chorizo, le ponemos una salchita encima, le estamos poniendo grasa saturada, le estamos poniendo más sal, por lo tanto, la mezcla de legumbres, ideal, ¿cierto? Como les comentaba, 5 verduras,
5 frutas en el día mezcladas de distintos colores, lo que tiene una verdura en términos de, por ejemplo, el tomate tiene glicopeno, otras tienen vitamina B, otras tienen vitamina C, y por lo tanto esta mezcla de variedades de frutas y verduras son los que enriquecen la salud de nuestros niños. Nos aportan vitaminas, nos aportan minerales, antioxidantes que nos van a hacer sentir mejor. Un niño en general debería estar consumiendo entre 2 y idealmente 3 lácteos, pero estos lácteos que sean bajos en grasa e idealmente sin azúcar, ¿cierto? Tenemos que cuidar nuestro corazón, evitemos las grasas saturadas, la mayonesa, las frituras. Y el pescado deberíamos consumirlo idealmente unas 2 veces a la semana. Si son más veces y el reemplazo, por ejemplo, de las carnes rojas, ideal. Ahora, cuando comemos pescado, idealmente no comerlo frito, porque si no, en el fondo se nos genera este contrasentido, ¿cierto? Que claro, el pescado es bueno, pero frito vamos a quitando un poco los beneficios de este pescado. ¿Ya? Entonces, recordamos, utilicemos la mente, empoderémonos, ¿cierto? Si hiciéramos este mismo ejercicio, y aquí traigo una comparación de esto que les presentaba al principio con 2.600 calorías. Si yo cambiase la leche por leche descremada, cambio el pan de molde y de repente le pongo centeno y le pongo palta, o bueno, la palta está súper cara, pero pongámosle tomate, ¿cierto? Pongámosle lechuga, ¿cierto? Le enviamos de colación una fruta en vez de las galletas, agua mineral embotellada, y le agregamos fruta, le agregamos ensalada a este almuerzo en vez de las salchichas, ¿cierto? Fruta natural en lugar de una fruta envasada. Si a la hora de 11 prefiero un yogur batido de vez en cuando en vez de pan o de galleta le agrego avena y en la cena nuevamente le vuelvo a incorporar verduras y frutas, ¿cierto? Con un salteado de verduras, fíjense que el aporte nos bajó de 2.500 a 1.500 calorías. El aporte de proteína nos bajó de 96 a 58 gramos y lo mismo nos pasa, el aporte de sal también disminuye. Entonces, es más comida. De hecho, si ustedes sumaran, aquí tenemos 22 alimentos cuando utilizamos esta minuta reducida, sin frutas, sin verduras. Cuando utilizamos esto con un salteado de verduras, con un menestrón, ¿cierto? Preparaciones clásicas, o un charquicán, donde hay metidas otras verduras, la variabilidad de alimentos termina siendo ya 30 productos y 35 productos. Por lo tanto, hay más comida, hay más variabilidad, y por lo tanto nuestros pacientes están mejor nutridos. Creo que con eso estoy terminando mi presentación, ¿cierto? Entonces, para reforzar, 3 porciones de frutas y verduras, 3 verduras, 2 frutas, poca cantidad de aceite y esto crudo, preferir el pan y los cereales integrales, 3 lácteos, evitar las bebidas. Que los niños jueguen, que los niños coman frutas, que coman pescado, que coman marisco, que manipulen, que se socialicen. Ese es como el mensaje que quiero compartir con ustedes y voy a estar atento a las preguntas que aparezcan en el chat. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Alejandro, por tu didáctica presentación. Y creo que va a suscitar varias preguntas del auditorio, esperemos. Nuestra tercera presentación la realizará María Teresa Aranguis. Ella es trabajadora social y actualmente trabaja en la Corporación Renal Infantil Mater desde el año 2009. No sé si ustedes conocen la Corporación Mater, es una institución que para nosotros los que trabajamos con niños con problemas renales es sumamente importante porque es un centro que permite hacer estudios de diagnóstico y también apoyo psicológico, apoyo de kinesiólogo para niños que no tienen quizás todos los recursos como para hacerlo de manera privada, pero esta institución nos apoya bastante. Así que siempre cuando hacemos cualquier iniciativa del cuidado de los riñones están presentes, así que agradecemos profundamente a María Teresa que nos acompaña el día de hoy. Hola, buenas tardes. Bueno, sí, yo voy a compartir la experiencia acá desde la Corporación Renal Infantil Mater, pero también por todo el tiempo que me ha tocado conocer y coordinarme con los distintos equipos de salud de varios hospitales. Así que
Esto es un conjunto tratar de recopilar un conjunto de experiencias en este tema de los aspectos psicosociales de la enfermedad renal. Partiendo por María Teresa, falta tu audio. sí, ahí sí. Poniéndonos de acuerdo con, vamos a entender por psicosocial, ¿no? Me permití traer a la palestra a nuestro recién fallecido Humberto Maturana, que tiene que ver con que no existe individuo aislado, toda persona necesita ser comprendida al interior de su contexto relacional. La conducta humana y su relación con el medio que se desenvuelve es fundamental en cualquier patología, no solo la renal, no es solamente el tema del niño o la niña que tiene una enfermedad, sino que cómo se relaciona con su entorno. Por lo tanto, de ahí viene este concepto, ¿no? Está porfiado este computador, pido disculpas. ¿No quiere? A ver, la enfermedad renal como enfermedad en general está bastante centrada en lo que es crónico, esta presentación, porque quizás es donde los efectos psicosociales o los aspectos psicosociales se llegan a manifestar más en el tiempo a lo largo que es una enfermedad renal, que es una enfermedad. Y el tema crónico quizás es lo que genera más respuesta psicosocial, ¿ya? Es una enfermedad prolongada en el tiempo, eventualmente progresiva, por lo tanto ya genera un nivel de estrés. No se sobrelleva espontáneamente, requiere tratamiento, es decir, no se va a pasar sola. Implica cambios importantes en varias áreas de la vida, ¿ya? Comenzar a tomar medicamentos, cambiar de alimentación, y nos enfrenta quizás con mayor cercanía al riesgo de fallecer. Por lo tanto, es un diagnóstico asociado a un desafío que es un cambio de vida para siempre. O sea, la enfermedad renal crónica tiene esa característica. ¿Quiénes son los actores que vamos a estar trabajando en este afrontamiento? ¿Y por qué el concepto de afrontamiento desde enfrentamiento? Afrontar tiene que ver con responder a una situación. Enfrentar tiene más bien un contexto de batalla y nadie tiene ganas de estar peleando toda la vida. Así que preferimos usar el concepto de afrontamiento. ¿Quiénes son los actores involucrados? Bueno, partiendo por el actor principal, que es este niño, niña o adolescente que tiene una enfermedad renal, ¿ya? Es el principal afectado, el que siente el efecto en su cuerpo, en sus emociones. Un segundo con quien siempre nos relacionamos, estamos involucrados, es el adulto cuidador, la familia cuidadora. Sabemos que la experiencia lo que nos muestra generalmente es de género femenino, y en la mayoría de los casos la mamá, ¿cierto? Y por último, el equipo de profesionales tratantes, idealmente multidisciplinario, que somos los que estamos pensando en este afrontamiento. Pero todos ellos nos relacionamos en un contexto, ¿ya? En un contexto que este año nos ha traído el desafío de la pandemia, pero ver los efectos psicosociales de esto creo que sería una ponencia aparte, digamos. Al nivel psicológico, ¿cuáles realidades observadas en relación a esta enfermedad? El diagnóstico puede generar una crisis de vida, por lo que ya decíamos, ¿no es cierto? Nos enfrenta a una realidad bastante que nos implica cambios profundos. Nos permite vivenciar, o sea, nos vamos a vivenciar incertidumbre y otras emociones que se consideran negativas en general. Ahora yo relativizo ese concepto porque son emociones sencillamente, ¿ya? Va a depender más bien de cómo se maneje, no podemos negarlas, lo importante es reconocerlas, saber que esas vivencias están, que van a existir. Es raro quien no tenga miedo a esta incertidumbre cuando nos diagnostican una enfermedad que es crónica o que tiende a la cronicidad. Puede afectar la seguridad básica e invadir la identidad. Cuando uno tiene un proyecto de vida se ve truncado frente a esta nueva necesidad, este nuevo desafío en una familia, en un niño, e invadir la identidad, en el sentido de que
se puede considerar como la enfermedad lo principal, y en eso hay que tener cuidado, pero puede pasar. Y por supuesto el agotamiento que pueden presentar los cuidados, las restricciones que significa tener esta enfermedad, los cambios a los que hay que someterse. A nivel social, ¿qué es lo que se observa? Bueno, muchas veces hay abandono por la realidad de lo que van pasando estos chicos, niñas, niños, adolescentes, las actividades sociales que le eran cotidianas, por los cuidados que tienen que tener, por miedo muchas veces, si hay catéter de por medio, que no los vaya, etc. O sea, hay una serie de situaciones que los pueden enfrentar a esas decisiones. El impacto a nivel familiar, ¿ya? Lo que implica la reorganización incluso de los roles y las tareas que cada quien tenía en este grupo familiar. Y ahí hay un elemento que lo vemos bastante seguido, que es cuando existen otros hijos también, otros niños en la familia, podemos pasar entre el abandono o exigirle roles que no les corresponden, ¿ya? Como también hacerse cargo de cosas que no necesitaban hacer. Por supuesto hay un impacto a nivel de la economía familiar, sobre todo cuando el proveedor tiene que además hacer el rol de cuidador, o el solo hecho de tener que cambiar de hábitos. O pensemos en las familias que a veces tienen que trasladarse de región, ir a vivir a otra ciudad que no responde, separar la familia, y eso por supuesto también resiente la economía familiar. Y puede causar desde las sociedades, de quienes nos miran externamente, estigma, intolerancia, aislamiento, en el sentido de cambiar la mirada que tenía sobre esa familia, sobre ese niño, niña o adolescente. Pero afortunadamente, desde la perspectiva de los determinantes de la salud, es decir, de cómo podemos enfrentar esto de mejor manera, también existen factores protectores y son los que tenemos que potenciar cuando nos encontramos frente a este diagnóstico. Por una parte, los recursos psicológicos para enfrentar la crisis, tanto recursos individuales de los niños afectados, pero de su cuidador, de su entorno más cercano, la capacidad de ser optimista, tener un manejo emocional adecuado, en el sentido de que yo sé que voy a tener miedo, sé que voy a estar angustiada, pero saber manejarlo. Los mecanismos de defensa también que tenemos los seres humanos naturalmente, no quedarnos estancados en ese mecanismo de defensa, en la negación, por ejemplo. No, si esto se me va a pasar, no, si esto el niño se va a curar solo. Eso es peligroso, pero si no, si logramos reconocer esos y salir de ahí, es un factor protector muy importante. La creencia favorable de la autoeficacia, o sea, sí, yo puedo. O sea, esto es difícil, pero yo puedo ayudar a mi niño, a mi niña. Yo, niño, sí sé que tengo la fuerza, sé que cuento con alguien que me va a ayudar, yo puedo. Otro elemento súper importante es la familia funcional, que cumpla su rol y sus tareas asociadas a una familia protectora. No estamos hablando de la familia tradicional, padre, madre, hijos, no. Un núcleo, ¿ya? Considerada familia, cualquiera sea su composición, pero que tenga la capacidad de responder a este desafío. Donde haya capacidad de adaptación, de reorganizarse, de una comunicación adecuada, de decir las cosas como son, cuáles son los pros, los contras, cómo nos vamos a cuidar, cómo te voy a cuidar, ¿ya? Cómo quiero que me cuides, etc. Otro de los factores protectores ya es un nivel ya, un conocimiento de la enfermedad. ¿Ya? Cuando yo sé, cuando ellos me enseñan, cuánto sé y cuánto me enseñan de la enfermedad, cuánto comprendo lo importante que es adherir al tratamiento. ¿Ya? Eso también es un factor muy importante protector. El apoyo social, fundamental, el acceso a redes de apoyo, tanto a nivel de familia cercana, las redes primarias que se llaman, o ya las redes comunitarias, o que me pueda ayudar el vecino, si yo no tengo que salir con mi niño, tengo otros niños que cuidar, o alguien que me tenga que llevar a urgente al médico, etc. Contar con una red, buscarla, eso es súper importante como para la protección. Por supuesto, el acceso suficiente a los recursos socioeconómicos. Y aquí estamos hablando, claro, una mejor educación, quizás sea más fácil la comprensión, tener una ocupación que me dé una estabilidad, unos ingresos adecuados, de modo de poder enfrentar este desafío de manera lo más adecuada posible. La capacidad, esto es súper importante, tiene que ver también con lo que decía María Luisa y Alejandro, la capacidad de mantener, reforzar las áreas sanas de la vida. O sea,
a nivel individual, a nivel familiar. Es cierto, hay una enfermedad en la familia, hay un miembro de nuestra familia que tiene una enfermedad renal, en este caso, pero eso no quiere decir que no tenga miles de cosas más, miles de oportunidades más, ¿ya? Y hay muchos elementos sanos en la vida de los niños y niñas que son potenciales y protectores, ¿ya? Hay otros factores también intervinientes que ayudan a enfrentar la enfermedad o que van a definir un poco cómo se enfrenta la enfermedad en ciertos momentos, ¿ya? Esto que sea una enfermedad que tiene etapas, van cambiando también los desafíos por cada una de estas etapas. Entonces, cuando haya etapas donde haya más dolor asociado, hay un tratamiento más complicado, cuando haya más actividades cotidianas que estén limitadas, estoy pensando en la hemodiálisis, quizás es el proceso, la etapa en donde el niño quizás está más limitado. La etapa de la vida en que ocurre el diagnóstico. No es lo mismo un niño que aprende a crecer, va creciendo con esta condición en su vida, a cuando se diagnostica en la adolescencia, donde por naturaleza y rebeldía, o sea, enfrentarse a este cambio de vida es mucho más difícil. El nivel de desgaste del cuidador o la cuidadora, por supuesto, que también influye, interviene. Y por último, la relación con el equipo de profesionales tratantes, que aquí los equipos tratantes están basados en la confianza, básicamente. O sea, este es un elemento a cuidar muchísimo entre la relación equipo profesional y el cuidador y el niño, que son los con los cuales nos relacionamos con la familia en general. Por lo tanto, esto hay desafíos del equipo tratante, pero aquí yo diría que estos desafíos no solo son para el equipo tratante, sino que para el cuidador, incluso para el niño mismo o la niña misma, ¿ya? Tener una visión integral y multidisciplinaria, o sea, que hay un engranaje al trabajar en conjunto con las familias, que una decisión depende de la otra y viceversa, o sea, en una situación de una diálisis peritoneal que es requerida, si no hay un espacio adecuado, habitacional, no va a pasar. Miles de situaciones así las vemos a diario, ¿ya? Por eso es súper importante. Bueno, la tarea educativa sobre la enfermedad renal que nos toca, y también sobre las etapas de desarrollo de los niños. O sea, esta relación profesional se da a lo largo de varios años. O sea, nosotros vemos crecer a los niños, nos vemos pasar por distintos momentos. Por lo tanto, también es importante compartir con la familia cuáles van a ser los desafíos de cada una de esas edades. Hay cambios de manera de enfrentarlos. Otro de los desafíos, como les decía, no solo para el equipo, sino que también para los cuidadores cercanos a los niños, es acoger y validar los sentimientos, cuando hay sentimientos, estos llamados, entre comillas, negativos, ¿ya? Son naturales. Y como le digo, lo importante es no permitir que quedemos pegados en esa sensación, pero sí validarlos como que son posibles, ¿ya? Y sería raro que no existieran. Comprender las diferencias y trabajar desde cada realidad. O sea, cada realidad, cada familia, cada niño y niña tiene sus procesos distintos. Por lo tanto, no debiéramos, digamos, exigir a todos por igual, dar su tiempo, ¿ya? Por supuesto, siempre nivelando el riesgo vital, pero teniendo esa conciencia, ¿ya? En la relación con él o el paciente. Esto es súper importante, reconocer con la familia sus recursos y potencialidades, trabajarlos con ellos. Pueden ser distintos, va a depender absolutamente de cada familia, pero todos van a ayudar al bienestar de este niño o niña. Esto puede ser repetitivo, ¿no? Reforzar sus áreas sanas, desde el cuidador, desde el equipo tratante. Y algo súper importante también a lo largo de la experiencia, evitar asociar enfermedad a identidad. Y aquí me permito de nuevo recurrir a Maturana. El lenguaje crea realidad. Entonces, si hablamos de un niño enfermo renal, estamos diciendo que el niño es un enfermo renal. Es distinto decir que un niño tiene una enfermedad renal, porque también tiene otras miles de características. Entonces, eso creo que es importante considerar. Esto es algo que también a los equipos nos cuesta. Nosotros crecemos con los niños, queremos cuidarnos, quisiéramos protegerlos siempre, tenemos un vínculo bastante comprometido con estos pequeños y pequeñas. Por lo tanto, es un desafío esto de evitar el paternalismo, ¿ya? Lo importante aquí es aprender o responsabilizar y generar hábitos, obviamente de acuerdo a la edad del niño, a la edad de la niña,
que tenga adecuado a sus posibilidades, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando los niños pasan del hospital de niños al hospital pediátrico, al hospital de niños, muchas veces se produce otra crisis más, precisamente por esto, porque ha costado mucho generar en ellos hábitos de autocuidado. Favorecer el apoyo social desde redes primarias, que ya lo decíamos, hasta el acceso a las políticas públicas. Hay beneficios a los que las familias pueden acceder, y si antes no lo necesitaron, no tenían por qué conocerlo, entonces ahí también hay un apoyo importante que se puede realizar. Y esto es algo que sí lo podemos validar desde la corporación y nuestra experiencia en la casa de acogida, lo que es favorecer el intercambio entre pares con realidades similares, donde que quizás hay un compartir más desde lo afectivo, desde los sentimientos, desde las emociones, pero también hay cosas prácticas de recursos, de yo compré esto aquí, yo compré esto acá, o sea, miles de detalles que pueden ayudar. También hemos tenido la oportunidad de hacer un par de encuentros de padres, cuidadores en realidad, donde también han participado niños y se dan instancias muy, muy potentes. Y eso yo creo que es genial poder replicarlo más de alguna vez. Muchas gracias. Ahí Reni, nuestra mascota, les dice gracias por la atención, gracias a las familias que nos alimentan y con las que crecemos tanto tiempo, y gracias a los equipos. Como les digo, esta experiencia no es solo de la corporación, sino que de la relación con ellos también. Eso, que estén muy bien. Gracias. Atenta a las preguntas si es que hubiera. Muchas gracias, María Teresa, por compartir tu experiencia, que creo que también va a enriquecer a la conversación, y ya tenemos también algunas preguntas para ti. Por último, y antes de abrir la mesa de preguntas, quisiera presentarles a Martina. Martina Arce Stubing es una chica que tiene 12 años, y Martina tiene una enfermedad renal crónica secundaria a este problema que se llama síndrome nefrótico, cuando les decía que cuando pierden mucha proteína por el pipí, y que eso la llevó a necesitar diálisis, y estuvo en hemodiálisis por 5 meses. Y luego se pudo entrar a la lista de espera de un donante para trasplante renal, y se logró trasplantar el año 2018. Y afortunadamente ha ido bien su trasplante. Martina ahí nos va a contar, pero ella actualmente está en 7º básico de la escuelita hospitalaria del Hospital Calvo Máquina. Y Martina tiene además un hermano, que ahora su hermano tiene 26 años, y él también tiene la misma enfermedad, y también fue trasplantado, pero ahí el donante fue el papá. Así es que, Martina, te agradezco un montón que puedas estar con nosotros participando, porque tú eres una chica que ha mostrado ser súper valiente y súper empoderada con toda tu enfermedad. Y yo quisiera que tú les contaras a todos los que nos están oyendo hoy cómo fue para ti el momento en que, si lo recuerdas incluso, el momento en que te dijimos que tenías algún problema a tu riñoncito y que tenías esta enfermedad que era crónica. Hola, sí, bueno, sí, exactamente sí me acuerdo de ese día. Me acuerdo que tenía 4 años y que todo partió solamente por un vómito, por haber vomitado, y pues me llevaron al hospital, me estuvieron viendo y me di cuenta, bueno, le dijeron a mis papás que tenía una enfermedad renal, y pues yo desde ahí dije, debo cambiar. Se cambió mucho mi vida porque yo en sí comía mucha sal, y después me di cuenta que me debía controlar con la sal, no tenía que comer tantas cosas así con tanto sodio, y así controlarme nomás y comer cosas más sanas y ser más pendiente de mi salud. ¿Y te acuerdas si es que eso fue sentiste miedo o algo que no sé, que quisiera compartir con eso, así como, ¿qué te pasó a ti? Así como que me imagino que no de haber sido tan agradable. O eso es lo que tú dices de las restricciones, se te hizo muy difícil. Exactamente la primera vez yo no entendía por qué estaba vomitando, no entendía por qué me sentía así de mal. Entonces me llevaron al hospital y yo no entendía, pero nada, nada. Me acuerdo que me entraron al pabellón como para ponerme un catéter o algo así. Y
después de eso me acuerdo de que me desperté y que estaba hospitalizada y que en verdad no fue un gran día porque fue como mucho de todo y en verdad sí cambió demasiado. Pude ver que, que tenía que estar más pendiente de mi propia salud, de que tenía que estar controlándome para verme que estuviera todo bien y que supe que de esto de los riñones, porque en verdad yo no sabía, entonces supe de que con la sal te puedes enfermar a los riñones, tienes que controlarte con la sal porque si no te puedes, si no pasa eso. Y yo desde ese momento en verdad cambié en total con la comida y todo eso y por mi propia salud también cambié mucho, en verdad siento que fue lo mejor porque si no seguiría comiendo demasiada sal y no sabría de esto. Claro, eso es verdad. Martina, y tú, porque no sé si has escuchado, pero hay muchas personas que le tienen mucho miedo a la diálisis y que creen que eso es muy terrible y no se pueden imaginar que un niño haya estado en diálisis. ¿Tú te acuerdas cuando estuviste en diálisis? Si fue muy terrible, si no fue tan terrible. Sí, me acuerdo que llegué exactamente con miedo y por el dolor del catéter y, y sentí extraño, aunque ya sabía cómo era porque mi hermano ya antes estaba en diálisis, pero como que me pasara a mí, llegué y fue demasiado extraño, pero las tías fueron demasiado cariñosas, demasiado entretenidas, en verdad al tiro me tranquilizaron, me empezaron a hablar, mientras me conectaban, yo claramente tenía dolor, pero de a poco se te va pasando el dolor, vas teniendo más confianza, cada vez tenés menos miedo, las tías son súper simpáticas, en verdad las tías son lo mejor, son demasiado bonitas, son demasiado chistosas, siempre hablan, juegan, y en verdad siento que gracias a las tías se me pasó como ese miedo, y en verdad no es como una experiencia tan terrible como creía, fue mucho mejor de lo que me esperaba porque aunque sí tuviera dolor, no era tanto el dolor como pensé que iba a tener del dolor, pero en verdad fue otra cosa que jamás me hubiese imaginado. Súper. Oye, Martina, ¿y te acuerdas cuando recién empezamos con el estudio para pensar en el trasplante y después cuando ya estabas lista para el trasplante y dijimos, ya, ahora nos queda esperar? ¿Cómo recibiste esa noticia cuando por fin apareció tu riñoncito y te pudiste trasplantar? Bueno, en verdad me sentí bastante feliz porque me llamaron y yo dije, oh, capaz que tenga la posibilidad o igualmente capaz que otro niño también tenga la posibilidad, pero cuando después me volvieron a llamar, me dijeron que yo tenía la posibilidad, en verdad fue lo mejor de la vida porque ya no iba a tener que estar día por medio yendo al hospital para conectarme a la máquina. En verdad siento que fue el mejor día porque sabiendo que ya no tenía que estar conectado a una máquina, ir día por medio, sentirme un poquito mal por las cosas, pero siento que en verdad cambió demasiado mi vida. Y después de ya estar trasplantada, yo me acuerdo que me desperté y yo en verdad no me lo esperaba para nada porque esperé demasiado tiempo, como 6 o 7 años para poder trasplantarme y yo jamás en la vida me imaginé poder trasplantarme, jamás sabía cómo era eso de trasplantarme. Y también me acuerdo que justo entre esa semana a mi hermano le iban a trasplantar, justo mi papá le iba a donar. Entonces, él ya tenía fijado el día y en verdad como que entre justo yo me trasplanté y luego se trasplantó él, como que fue lo mejor de la vida. Fue muy bonito, en verdad. Sí, fue un tremendo regalo para los dos, para toda la familia. Fue como un momento, me imagino, muy feliz para todos y estuvieron ahí bien acompañados también. Martina, ahora que tú estás trasplantada, ¿les podrías contar a todos los que nos están viendo eh, si es muy complicado vivir con un riñoncito trasplantado? Puedes jugar, puedes bailar, puedes ir a la piscina, no sé, cosas así como que otros niños piensan que no vas a poder hacer. Eh, bueno, en verdad yo puedo hacer bastantes cosas.
Claro, cosas que no puedo hacer ir como a piscinas públicas a bañarme, tendría que tener como una piscina mía o familiar, no como compartirlas con otras personas porque no sé casi tienen algún bicho o cosas así, y menos ahora que estamos en pandemia, o comer cosas enlatadas o con muchos condimentos o con mucha sal, pero es demasiado diferente a estar en diálisis. En verdad puedes hacer de todo con cuidado, con tomarte los remedios, con seguir las indicaciones que te da el médico, con andar con mascarilla, no juntarte con gente que tiene algún resfriado por algo para que no te pegues nada. Eh, en verdad puedes hacer de todo con tal de cuidarte y de no comer cosas que te hagan mal. Y si te sientes mal, claramente ir a tu casa o en verdad hablar con el doctor, cosas así, pero en sí, cuando estás ya trasplantada no tienes ni dolor, apenas como los dolores, los resfriados que tienes siempre, pero en sí, trasplantada tú puedes hacer lo que sea con tal de tomarte los remedios, andar con mascarilla y seguir las indicaciones del médico y andar siempre limpiándote las manos y siempre no juntarte con gente que puede estar resfriada para que no te pegue ni un virus y cosas así. Súper, gracias Martina. Y quería también que tú le contaras a la gente de un personaje que tú, que tienes alguna polerita que lo dice, que es la doctora Valiente. Entonces, me gustaría que tú contaras de tu grupo de Instagram y qué significa para ti ser la doctora Valiente. Exactamente, la doctora Valiente nace al que estaba triste en diálisis y tenía demasiado miedo y vi que otros niños también estaban tristes y que en verdad eh, igual tenía un poco de miedo, pero igual estaban tristes, entonces así exactamente nació la doctora Valiente. El nombre me ayudó mi hermano, y a él se le ocurrió y me dijo, oye, si tal, si la doctora Valiente, y yo digo, qué buen nombre. Mi abuela me hizo el traje. Luego, después de yo lo que hacía, pasaba la diálisis y después las tías me ayudaban a vestirme y a peinarme y mi mamá me estaba esperando abajo, salimos a recorrerlos por los pasillos, a los niños que estaban esperando a ser atendidos le dábamos regalos, también hacíamos a veces recorridos por donde estaban la gente hospitalizada, entregábamos regalos y hasta ese día, hasta el día de hoy, yo reparto juguetes y celebramos Navidad, el Día del Niño, hacemos hartas actividades. También cosí zapatos de médico durante la pandemia. Y ser la doctora Valiente me ayudó a mi estado de ánimo y empecé a ser más feliz. Y también me ayudó a la pena que tenía mi familia y fuimos cambiando un poco la manera de ver mi enfermedad. Incluso mi hermano se enfermó ya que él tiene la misma enfermedad que tengo yo. Él estaba hospitalizado y cuando estaba hospitalizado yo lo iba a visitar como la doctora Valiente o cuando tenía diálisis también lo iba a visitar. Y debo admitir que en verdad cambió mucho mi vida porque entregar regalos, hacer regalos para los niños, verlos que eran tan felices con un pequeño juguetito o con un pequeño dulcecito o cosas así, como que me alegró mucho porque pude ver que además de que yo era feliz, hacía felices a otros niños. Entonces, en verdad fue lo mejor. Gracias, Martina, te pasaste. Para nosotros es súper importante que compartas la experiencia, porque lo que también pretendemos con este webinar es eh, crear la conciencia de que se puede, que podemos salir adelante aún teniendo una enfermedad complicada, y tú eres el ejemplo vivo de eso, así que te lo agradezco un montón. Ahora vamos a pasar a unas preguntas, y si alguien te pregunta algo a ti, también vas a participar. Bueno, Martín. Sí. Súper. Queridos panelistas, quería compartir con ustedes varias preguntas que ya nos han llegado. Como era de esperar, para Alejandro tenemos varias. Varios papás o personas que están oyendo nos han preguntado sobre cómo podemos dar una alimentación baja en sodio. ¿Qué recomendaciones como prácticas podríamos darle para los papás en el día a día? Bueno, el tema del sodio, ¿cierto?
es relevante cómo podemos hacer el acompañamiento familiar finalmente, ¿cierto? El tema de la sal, tanto como el azúcar, son gustos adquiridos y que se desarrollan y que por lo tanto no es bueno la sal para el niño, ¿cierto? Y tampoco para los adultos, por lo tanto es acompañarlo y tener una sola preparación. Frente a eso, falta de palatabilidad o de sabor que puede ser el comer sin sal, es recurrir a cualquier tipo de especias y, y hierbas que nos puedan ayudar a aumentar el tenor del sabor de los alimentos. O sea, no tenerle miedo a la pimienta, el orégano, el cilantro, el comino, perejil, cúrcuma, jengibre, ¿ya? Y entonces estos alimentos que son naturales, que además hay algunos que tienen propiedades antiinflamatorias, ¿cierto? Que nos generarían un beneficio, enmascaran o disimulan de muy buena forma el evitar el consumo de sal. El sofrito clásico que hacemos, que es la cebollita con el ajo, con el comino, sí, no hay problema. Ojo, sí, con el aliño completo o la negrita, ¿cierto? Que conocíamos antiguamente, porque ese sí tiene sal. Súper. También para ti, Alejandro, que ya le han preguntado un par de personas sobre los edulcorantes y sobre todo qué tipo de azúcar darle a los niños, porque en el fondo tampoco se recomienda darle edulcorantes, pero qué otras alternativas tenemos en vez del azúcar tradicional y sobre todo tips prácticos para las colaciones, como dar colaciones saludables. Uh-huh. Colaciones saludables, ¿cierto? Partimos por fruta. Fruta en todas sus variedades, ¿cierto? Es la mejor opción. Aguas saborizadas, eh, no envasadas, me refiero, si tú dejas en la noche, un día en la noche, una cáscara de limón, una rebanada de pepino de ensalada, agua de hierba, ¿cierto? Con agua hirviendo, de manera tal que pueda aromatizar esta agua, ¿cierto? Para el día siguiente es una buena alternativa. Los endulzantes, como era antecedía la pregunta anterior, ¿cierto? El sabor dulce también se entrena y en la medida que nosotros llegamos a un umbral de conocimiento del sabor dulce, ese sabor ya, la cantidad de azúcar que le agregamos termina siendo insuficiente. La clásica figura es de la abuelita, ¿cierto? Que dice, oye, este azúcar cada vez sale más mala, antes le echaba 2 cucharaditas y me alcanzaba y ahora voy poniéndole 4 o 5. No es que el azúcar está saliendo peor, sino que ya tienes un umbral de sabor que cada vez demanda más. Y así como se entrena y que en el fondo para poder sentir sabor dulce cada vez le ponemos más, hay que hacer el ejercicio inverso. El azúcar no la necesitamos, el sabor dulce enmascara el sabor natural de los alimentos y por lo tanto este es un ejercicio a ir desarrollando. Ahora, en ese intertanto, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Según sea la necesidad. O azúcar rubia, ¿cierto? O algún endulzante, llámese stevia, ¿cierto? Tagatosa actualmente está saliendo como una alternativa, ¿cierto? De un edulcorante no calórico a poder utilizar. Colaciones, me quedo el tema de colaciones, aparte de fruta, aparte del agua saborizada, frutos secos, semillas, ramitas de alguna verdura, apio, zanahoria. Granola puede ser otra alternativa, pero una granola ojalá preparada en casa, ¿cierto? Donde le podamos poner no tanta azúcar como la que nosotros podemos encontrar en cualquier producto procesado. Perfecto. Una pregunta para María Teresa. ¿Qué recomendación podrías darle a los papás como para animar a los niños cuando se les da una noticia de alguna complicación sobre el tratamiento? O sea, ¿cómo poder fortalecerlos o, digamos, elevar el ánimo? ¿Cómo animarlos? Difícil pregunta. Quizás Martina tiene más experiencia con eso, pero
Primero, como decíamos, es importante reconocer la sensación de miedo, de angustia y validarla, en el sentido de dar el permiso para dejar entrar esos sentimientos también porque son naturales. Y si los intentamos tapar pueden salir de otra manera y salir peor. Acompañarlo mucho, darle su tiempo, si va a llorar, que llore, los papás también van a estar, los cuidadores, digamos, también van a estar igualmente acongojados, pero por ser los adultos tienen la obligación, de alguna manera, a estar más enteros, pero no negar esos sentimientos tampoco. Reforzar lo que son las actividades sanas. Es verdad, nos dieron esta mala noticia, pero tú de todas maneras vas a poder seguir jugando de esta manera, buscar las alternativas, así como también desde la psicología pura. Yo no soy psicóloga, pero he trabajado en salud mental harto rato también. Siempre cuando a un niño se le quiere negar algo, es importante mostrarle la alternativa. Entonces, claro, nos están dando esta mala noticia, pero tenemos todas estas otras buenas cosas también, ¿ya? El yo puedo, el modificar lo que nos está pasando como una oportunidad, que yo siento que eso es lo que hizo Martina en su vida, lo que hizo la familia de Martina en su vida. O sea, finalmente esto que estaba pasando tan difícil para ella, que estaba asustada, como ella misma cuenta, cómo la fue transformando. Entonces, eso yo creo que es una estrategia que a nivel muy general, cada realidad es distinta y hay que partir por cada niño y niña, pero creo que eso podríamos plantearlo como una alternativa, digamos, a esta noticia tan difícil. Martina, hay una pregunta para ti. ¿Qué consejos le podrías dar a algún niño o incluso a algún adulto que tiene enfermedad renal? O en términos de cómo enfrentar la enfermedad o cómo seguir las indicaciones, alguna recomendación, algún mensaje que le quieras decir. Sí, decirles que tu enfermedad no te limita a tu tratamiento, no es tu enemigo, sino que es tu mejor acompañante. Y bien, la vida es bastante difícil, pero puede hacer todo, solo debemos cuidarnos y vivir al día a día intensamente. Nosotros los niños somos simples, dale a un niño pequeño un regalo en una caja y lo más probable es que un juguete juegue con la caja. Y te das cuenta que solo los años van limitando tu felicidad, solo sé feliz cualquiera sea la vida que hoy tienes. Gracias, Martina. Otra pregunta para María Teresa. Que hay unos papás que mencionan que cuesta mucho que les den permiso en los trabajos para asistir a los controles médicos y muchas veces los niños con problemas de riñón son varios los controles, van a un especialista, van a otro, a alguna terapia, etc. Si existe algo así como un recurso legal o alguna forma de hablar con los distintos empleadores como para facilitar los permisos y que puedan asistir. Lamentablemente, la enfermedad renal por lo menos todavía no está asociada a ninguna ley que nos ayude de esa manera. La ley sana no alcanza que es una de las alternativas que existen hoy día para otras patologías. Pero lo que sí se puede hacer es con cada familia, con cada profesional, acercarse a la trabajadora social, al asistente social, donde exista donde haya una certificación médica adecuada, una certificación social del equipo de tratantes, digamos, donde se pueda intentar hacer comprender a ese empleador con evidencia concreta, la necesidad de tener que acompañar lo que significa la enfermedad crónica. O sea, también hay un tema educacional ahí, de que mucha gente no sabe lo que significa en todas las veces que hay que ir a control, a veces son semanas, depende de la etapa y el momento, si hay alguna crisis, etc. Como les digo, legalmente no existe, por lo menos hasta ahora, pero sí se pueden hacer las gestiones para apoyar que exista que se facilite, pero es caso a caso. O sea, también nos vamos a encontrar con empleadores que no lo van a entender, pero hay que seguir insistiendo. Así
que sí, acérquense a los profesionales tratantes para buscar las alternativas, porque hay que encontrarlas. ¿Ya? Lo importante ahí es, o sea, me imagino la angustia de una familia monoparental, una mamá que tenga que trabajar y cuidar, o sea, nos hemos enfrentado a realidades, a familias así, y cuesta bastante, pero se han logrado cosas. O sea, hay que insistir, hay que buscar la manera, no hay que bajar los brazos en eso. Sí, yo quería agregar que por lo menos del punto de vista médico, nosotros también estamos súper dispuestos a emitir certificados, porque como dice María Teresa, ese es como el documento legal que avala la enfermedad, porque desafortunadamente también hay gente que por otros problemas abusa de los permisos, pero si es necesario pida un certificado que diga el diagnóstico y la frecuencia de los controles, y ahí no deberían poder tener que tener problemas, ni pedir vacaciones, ni permisos especiales. Quisiera contestar también una pregunta que una chica que también tiene una enfermedad renal, que preguntaba que por qué sentía sabores metálicos mientras estaba en diálisis. Bueno, la verdad que eso está súper descrito en personas con enfermedad renal, sobre todo cuando están en diálisis, que les cambia el sabor. Y es como una manifestación más de su enfermedad, pero una vez que se trasplantan, eso le cambia profundamente, y Martina probablemente nos pueda hablar de eso, que le da más hambre, prueba sabores distintos, ahora las comidas les encuentra un gustito mucho más agradable, pero eso sí, una vez que está la enfermedad renal como muy avanzada, se produce ese fenómeno. No sé si Martina quieres comentar algo de eso. Perdón, sí, en verdad, sí, cuando estaba en diálisis, no me daban ganas de comer ni nada, y sí, en verdad sí, se sentía un sabor muy extraño, como muy diferente, como que ni se llegaba a sentir tanto el sabor. Y después ya trasplantada, se sentía mucho mal sabor, como que ya le tomáis mal gusto, y como que te daba mucha más hambre de lo normal, y pues en sabor sí cambia demasiado, en verdad. Alejandro, hay una pregunta también súper interesante sobre las dietas hiperproteicas, y sobre todo porque hay adolescentes que pueden ser sanos, no tener ni una enfermedad renal ni de otro tipo, pero para ganar masa muscular hacen mucho ejercicio y comen estos suplementos ricos en proteínas. Y también sabemos que de alguna manera puede repercutir en el riñón. No, si nos podrías comentar sobre dietas hiperproteicas y salud renal en niños. Sí. Bueno, en general las dietas hiperproteicas tratamos de evitarlas en los niños. Habitualmente en los niños, como les mostraba en la primera diapositiva, los niños pueden recibir 3 hasta 4 gramos de proteína, o sea, 3 veces más de lo que ellos necesitan. Y esto es un asunto de largo aliento, esto siempre les decimos a los chicos, esto es como si fuera una juguera, ¿cierto? Si la juguera yo la tengo sobrecargada con una solución espesa, va a funcionar y va a licuar y va a dar vuelta, va a salir después de un tiempo un olor a quemado y después no va a funcionar de frentón. Entonces, el efecto acumulativo de dietas hiperproteicas no son inocuos, no, hay que tener precaución. Está supeditado, ¿cierto?, para aquellas personas que efectivamente realizan ejercicio de alto rendimiento. Y cuando decimos alto rendimiento ya estamos hablando de entrenamientos a niveles juveniles, cuasi profesionales, pero no recomendable para niños. Sí, Por lo tanto, el protein shot, que están bien de moda ahora, que lo pueden encontrar, ¿cierto? No es es una muy mala colación. En el fondo, cualquiera de estas bebidas hiperproteicas, yogur protein shot, que están bien harto en el mercado, con harta propaganda, no son una buena alternativa para los niños. sí, yo quería complementar a lo que tú decías. Recuerdo haber visto un chico totalmente sano, dos casos he visto, alrededor de 14 años también, que estaban haciendo como deporte de entrenamiento, y hizo una insuficiencia renal que fue transitoria, pero la hizo, y después dejaron de recibir estos suplementos y todo se normalizó. Y otro caso, quizás un poco más cotidiano,
de un chico también alrededor de 14 años y que comía frecuentemente los fines de semana asados. Asado, 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 y entre asado, asado, la misma historia, aumento de creatinina, alteración de los exámenes, dejó de comer proteínas en grandes cantidades y todo volvió a la normalidad. Así que incluso, no sé si han escuchado, salen en redes sociales bastante frecuentemente que fomentan las dietas hiperproteicas para bajar de peso, incluso para los adultos. Y ahí es el mensaje que ojalá siempre guiado por un profesional, porque no toda persona es apta para ese tipo de dieta, y si lo es, tiene que ser bajo supervisión médica. Alejandro, hay una pregunta que es como bien específica, pero entiendo que el papá está súper preocupado, así que igual la quiero hacer como ejemplo, porque puede ser un caso un poco complejo, pero también es para quizás aplicar todos los tips de nutrición. El papá dice que tiene un hijo que tiene un trastorno del espectro autista y además tiene un sobrepeso y es monorreno. Entonces él está en control con su médico y dice que además le encontraron la presión alta y estaba aparentemente con proteinuria. Entonces la pregunta del papá es si hay algunas recomendaciones de alimentación como para lograr bajar de peso y de igual manera mejorar la función de su riñoncito. Sí, es difícil hacer una aproximación de indicación frente a una situación específica sin tener mayores antecedentes. Ahora, frente a un estado de malnutrición por exceso, por ganancia de peso, hay algo que está comiendo de más, por lo tanto tendríamos que ver primero cuánta es la cantidad de carbohidratos, pan, cereal, arroz, pasta que esté recibiendo el niño, de manera tal de, primera instancia, tratar de reducir ese volumen. Segunda instancia, el aumento de frutas y verduras en reemplazo de estos volúmenes. Ahora, desde el aspecto de su trastorno de autismo, ¿cierto? Esta situación puede ser un poco más complicada en términos de lograr la adherencia del paciente, por lo tanto, el esfuerzo familiar debería ser tender a tratar de evitar tener cosas a las cuales el niño pueda tener acceso de manera fácil. No tener en la casa galletas, no tener en la casa mayonesa, de manera tal que no tenga acceso libre a poder manejar estos alimentos. María Teresa, me gustaría que nos pudieras dar algunas recomendaciones para las familias y para los niños de cómo enfrentar el diagnóstico de una enfermedad renal. Yo sé que la pregunta es bien compleja y da para mucho, pero algunas cosas como que tú nombraste en tu presentación que pudiesen ser como factores protectores, si los pudiese reforzar. Desarrollar un poco más. A ver, tratándose de niños y niñas, la familia es fundamental. Como decía, la familia no necesariamente la tradicional, padre, madre, hijos, o lo que se entiende todavía como tradicional, sino un núcleo cercano que sea fundamentalmente el rol de cuidador y esté dispuesto a seguir siéndolo, digamos. Donde asimilen primero los adultos la información, de modo de poder trabajarla con el niño o niña. Y desde siempre, de acuerdo a la edad, pero siendo lo más verídico y realista posible, ¿ya? De acuerdo a lo que el niño pueda ir aceptando. Y el otro tema es esto de la sobreprotección, que también puede irse hacia el lado extremo y que no, hemos visto que no ayuda, ¿ya? Hay que hacerse protagonista, como Martina, digamos. Disculpa que te ponga como ejemplo, pero me encantó tu testimonio. En el sentido de que se hacen cargo de lo que están pasando a medida que van creciendo y de acuerdo a su edad. Y en eso los adultos pueden acompañar. El tema de informarse responsablemente es otro factor muy importante. Ahora tenemos la competencia de Google, que aparece una cantidad de información que distrae más que ayuda.
Por lo tanto, siempre también estar muy atento a lo que el equipo tratante, los profesionales, basados en la confianza que tienen y a la compañía que han tenido, sea su núcleo de información formal, oficial. ¿Ya? No dejarse llevar por las redes, que la verdad muchas veces más confunden que ayudan. Y buscar el apoyo, sí o sí, de sus redes, ¿ya? De sus redes de amistad, de sus redes de la comunidad. Hay familias que les sirve el tema de la iglesia, porque hay un tema de espiritualidad que para ellas es muy importante, o la organización deportiva para tratar de mantener la mayor cantidad de normalidad posible frente a lo que están viviendo. Y siempre acompañar al niño y dejarlo que se exprese, que pregunte todo lo que tenga que preguntar, resolverle todas sus dudas. Si uno no lo sabe, ir donde el médico la próxima vez y llevar todo anotado. Es un proceso, o sea, se habla de como 3 etapas, digamos. Lo primero es la emocionalidad, ¿ya? El miedo, la angustia, qué va a ser, que no fue toda la planificación de la vida, etcétera, este niño que iba a ser sano, etcétera. Después viene el tema ya de aprender, de saber entonces de esto de qué se trata, para llegar a la tercera etapa, que es la adaptación, que es la aceptación, ¿no es cierto? Y ya empezar a vivir dando respuesta a este afrontamiento, a este desafío. Ahora, como esta enfermedad va pasando por etapas, ¿ya? Cuando ya se cronifica, esto es un ciclo que se puede repetir varias veces durante toda ¿cómo se llama? La duración de la vida de la persona. Y bueno, el cuidado del cuidador. Eso también es súper importante. Este es otro factor protector. El cuidador también tiene que darse sus espacios para poder retomar fuerzas y seguir en esta tarea. Si no, se va el síndrome del burnout, que se llama. Por lo tanto, va a ser más difícil. Las redes, la educación y la protección quizás sean como puntos centrales de estos factores para apoyar este proceso. No sé si eso... Sí, gracias María Teresa. Alejandro, hay una pregunta que quizás de concepto, que no todos lo conocen, pero ¿a qué se llama o a qué se refiere un alimento ultraprocesado? Está sin volumen, Alejandro. ¿Aló? Sí, ahora sí, perdón. Un alimento ultraprocesado es aquel que dentro de su etiquetado como ingredientes aparecen con más de 5 ingredientes, ¿ya? ¿Dónde buscar esa información? ¿Cierto? No es el etiquetado de alimentos donde dice cuántas calorías tiene esto, sino que actualmente es una letra muy pequeña que aparece atrás de los alimentos donde dice ingredientes, y ahí puede salir azúcar, almidón, grasa hidrogenada, aditivo P414, fosfato monopotásico, y así una infinidad de ingredientes. Aquellos alimentos que tienen más de 5 ingredientes son considerados un alimento ultraprocesado. La fruta, la verdura no la tienen, las legumbres no la tienen, ¿cierto? La leche en estado puro tampoco la tiene. Entonces, ojo con aquello. Perfecto. Hay una pregunta, María Teresa, que tú me podrías complementar, pero que era de una mamá que dice que es del norte y que por temas de pandemia no ha podido hacerse sus exámenes y pregunta si la Corporación Mater funciona en provincia. No, lamentablemente no tenemos todavía, en algún momento esperamos poder llegar a distintas regiones, otro centro de diagnóstico especializado, pediátrico, nefrológico, urológico, solamente acá en Santiago. Ahora depende de cuándo viajaría, qué examen es, tenemos la posibilidad de ofrecer casa de acogida, eso sí, para que se quede la mamá o una adulta femenina y el niño o niña para realizarse el examen acá. No sé si necesito un examen nuestro o de otro hospital, eso no importaría, ¿ya? Si es un examen nefrourológico, aunque sea en otro hospital y no sea en el centro de diagnóstico, la casa de acogida estaría abierta para ella y su niño o niña.
Sí, Pero no, también resaltar, perdón, que el tema de los exámenes y de los tratamientos, afortunadamente nuestra red nacional garantiza la gran mayoría de ellos y son muy poquitos exámenes los que tienen que hacerse fuera de los hospitales públicos. Ya tenemos súper buenos equipos multidisciplinarios, o sea, hay nefrólogo, nutricionista, asistente social, psicólogo, enfermeras, kinesiólogo, dedicados al problema renal. Por lo tanto, tenemos bien fortalecido el programa y salvo excepciones, obviamente, hay algunos exámenes y que necesitamos complementarlo. La Corporación Mater apoya en este proceso con exámenes también, con, como decía María Teresa, con apoyo psicosocial, casa de acogida, transporte incluso. Pero quiero también recalcar, y muy de vivencia personal, porque yo también trabajo en un hospital público, que es posible, afortunadamente, ofrecerle óptimas condiciones para la diálisis, para el trasplante de nuestros niños a nivel nacional. Así es que para los que tienen algún problema o tienen duda de ello, confíen en el sistema porque nuestro trabajo es para ello. Ya todos los que estamos aquí hoy presentes trabajamos también en el sistema público, así que siéntase con la confianza de que pueden tener las coberturas necesarias para que sus hijos salgan adelante. Yo creo que nos van quedando poquitas preguntas pendientes. Hay alguna que es un poco más específica, quizás para mí, de pacientes con acidosis tubular renal. Esta es una enfermedad muy poco frecuente que se caracteriza porque los chicos, en vez de retener productos que hace el riñón, los elimina, y al eliminarlos aparecen distintas manifestaciones. Por ejemplo, les baja el potasio, tienen su sangre ácida, hacen calcificaciones, hacen cálculos, tienen bajo peso, y la alimentación va a depender de qué tipo de acidosis tubular tiene, porque son 4 tipos. Entonces, dar una recomendación general creo que sería un poco imprudente, pero sí creo que son pacientes que necesitan apoyo nutricional, digamos, seriado, o sea, tienen que, además de tener control con su pediatra o su nefrólogo, con nutricionista también, porque la alimentación, así como nos dijo Martina en su experiencia, así como ha hablado Alejandro, es fundamental, es una piedra muy importante en el tratamiento. Entonces, sí pueden haber recomendaciones, pero insisto que creo que es un poco específica y tiene que ser evaluada caso a caso. Así que invito a esa persona que preguntó a consultar con un nutricionista o pedir que lo deriven al especialista. Yo creo que ya estamos en el tiempo. Quisiera pedirles a cada uno de ustedes si quiere dar un mensaje final o alguna recomendación para nuestra audiencia. Empecemos por Martín. Sí, bueno, que vivir el día a día, que la pandemia nos enseñó, que a todos y a los adultos también, que no vale la pena hacer tantos planes para hacia el futuro, porque después puede pasar algo y bueno, en verdad hay que disfrutar día a día. Los niños en verdad con alguna enfermedad o tratamientos graves lo sabemos. Y la muerte no es algo que no pensemos, es solo un momento de esta vida. No planees tu futuro, vive hoy y disfruta junto a tus seres queridos. Gracias, Martina. Alejandra. Bueno, reiterar los agradecimientos, ¿cierto? Y solo contestar una última pregunta que parecía respecto a los porotos negros, que si eran iguales de buenos que los porotos blancos, ¿cierto? Cualquiera sea la legumbre, y a propósito de los fenómenos migratorios, ¿cierto? Nos hemos encontrado con el poroto negro, con el poroto rojo, con la lenteja naranja. Todas las legumbres son buenas. Cuando comemos legumbre, comemos menos carne y por lo tanto favorece nuestro riñón. Buscar alternativas diferentes, no siempre tiene que ser el poroto con tallarines, podemos hacer hamburguesas de garbanzo, hamburguesas de lenteja, ceviches con algunas lentejas también. Entonces tenemos que echar a volar la imaginación, ¿cierto? Y ahí podemos estar disponibles también para otra oportunidad. Agradecido de esta posibilidad de compartir con ustedes. Por último, María Teresa, por favor. las hamburguesas de legumbres son exquisitas, Alejandro. He tenido la oportunidad
probarla. Bueno, y de probar otras preparaciones tuyas también en esos talleres que hemos podido hacer juntos. Los temas psicosociales son tantos, son tan amplios, me fue muy difícil como tratar de resumirlos en los 10-15 minutos que teníamos, pero lo básico quizás es que estamos trabajando básicamente con niños y niñas, en el sentido que son igual juguetones, tiernos, llorones, simpáticos, amorosos, les gusta jugar, les gusta el fútbol, etc. Eso, no olvidarnos de esa parte, de esa esencia sana, ¿ya? Que nos ayuda mejor a enfrentar el desafío de la enfermedad renal. Eso, muchas gracias a todos, como les digo, gracias a las familias que nos han enseñado tanto, nos han compartido tanto tiempo, y a los equipos que han enriquecido también la experiencia. Bueno, yo agradecerles a todos en nombre del Comité de la Semana del Riñón, a cada uno de los participantes de este webinar y a todos ustedes oyentes que han participado activamente. Los quiero invitar a las últimas actividades que quedan hoy día en la tarde, noche, a las 19 horas, un webinar sobre vacunas y COVID, y mañana otro par de actividades para que se informen y en el fondo nos empoderemos, que eso es lo importante y el mensaje final que queremos entregarles. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad.